Le damos la bienvenida al diputado Vilca, que está con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Melina? Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, a ver, lo primero que le quiero consultar es qué le pareció la presentación del presupuesto que hizo el presidente Javier Milei a la expectativa de lo que suceda dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de la primera semana de octubre, el 1 de octubre. Sí, mira, después de lo que fue el veto, ¿no?, a las jubilaciones, me parecía que era exagerado. La presentación de Javier Milei en el Congreso nos parecía más un acto, ¿no?, ya de lanzamiento de campaña, un discurso que estaba enfocado sobre todo a generar confianza en aquellos sectores que quieren invertir o aquellos que son acreedores del país, para dar un símbolo o un mensaje de gobernabilidad y control. Muchas veces repitió esa frase. Y después el contenido ya del presupuesto en sí mismo, el mensaje además fue el de austeridad, el de continuar la línea de ajuste. Si uno después analiza, ¿no?, a grandes rasgos el presupuesto, introduce algo que es muy importante, ¿no?, el tema el cumplimiento con la deuda, ¿no? O sea, esto, más allá del lineamiento en general del presupuesto, lo que plantea es que si esto no llega a cubrir lo que es la deuda, se va a continuar ajustando más. Y si hay un excedente, irá todo para cubrir el tema de la deuda. O sea, es como la prioridad de este presupuesto. Después lo que continúa es evidentemente un plan de ajuste. Lo vemos en aspectos muy sensibles, ¿no? El hecho de educación, cultura, una reducción de un 17%, salud un 2%, el congelamiento de las asignaciones familiares. O sea, son cosas que nos preocupan, sobre todo en este marco de ajuste, donde se endurece y tiene su efecto la pobreza, la miseria. Entonces, bueno, yo creo que es un presupuesto de ajuste y desde todo punto de vista del Frente de Izquierda lo vamos a rechazar, ¿no? Por otro lado, hay dos aspectos que también sí nos llaman mucho la atención. ¿No tiene un riesgo no tener un presupuesto aprobado? Mira, el problema es colaborar o aprobar algo que va a ser desfavorable para el pueblo trabajador. Ese es el riesgo, porque así como te digo, hay este marco de ajuste, porque ellos dicen no hay plata, hay que ajustar, pero por otro lado se duplica los fondos que van para la CIDE. Lo que también se aumenta muchísimo es los costos de servicio de la deuda, que es el pago del Fondo Monetario Internacional, un 10%. Digo, esto para que la gente sepa, el 10% ese del PBI equivaldría lo que es el presupuesto destinado a salud y educación en el presupuesto 2025. O sea, se destina más para la deuda de lo que se está asignando a salud y educación. Entonces, nosotros vemos en este sentido un plan duro. Por eso es que no solamente lo vamos a rechazar, sino también lo vamos a objetar, ¿no? Porque venimos de más ajuste. Después uno podría, ¿no?, estudiar mucho más el presupuesto, porque también tiene mucha inconsistencia, ¿no? Esto de que marca una inflación del 18% para el próximo año, algo que va a ser muy difícil alcanzar porque ya estamos en una inflación alta. Seguramente este año vamos a terminar con más del 100% acumulado de inflación, y que eso significaría que vamos a tener inflación 1,4 mensualmente, ¿no?, el próximo año. Entonces, tiene mucha inconsistencia, además de que ya la caída del Producto Bruto Interno es de menos 4% para este año, y el presupuesto dice que va a crecer un 5%, además plantea que va a crecer la recaudación del Estado, las reservas también. Entonces son muchas cosas que, digo, para que lo veo, está bastante dibujado, y eso yo creo que crea más preocupación si es que lo va a lograr cumplir o no las metas, que pueden ser ambiciosas, pero ya con lo que marca el ajuste es bastante complicado, y creo que va a ser más difícil para el conjunto del pueblo trabajador, ¿no? Ahora, hablando un poco también de presupuesto que está vinculado con el gran objetivo, obviamente, del gobierno nacional, del déficit fiscal cero, que tal vez algunos de ustedes estén de acuerdo, no de acuerdo en cuanto a la prisa tal vez con la cual se quiere llegar a este objetivo. Pienso, el caso de la izquierda en la votación de el nuevo régimen jubilatorio, de la nueva fórmula, el de ustedes fue de abstenerse y luego votar a favor para que se continúe la insistencia aquí en la Cámara de Diputados. Se entiende que el mensaje de abstenerse es porque ustedes no estaban de acuerdo con una suma que tal vez sonaba para ustedes, no sé, imagino, irrisoria o poca, claro, insuficiente.
Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta el equilibrio de lo que ustedes o lo que cualquiera de nosotros desearía que cobre un jubilado con la mínima, y también teniendo en cuenta lo que es el objetivo del déficit fiscal cero o algo cercano que ustedes seguramente también lo tienen en mente, ¿cuál sería lo ideal para que hoy un jubilado tenga que cobrar la mínima? Mira, nosotros nos basamos alrededor de lo que es la canasta básica de un jubilado. Hoy está cerca de 700.000 pesos aproximadamente, muy lejos de lo que hoy cobra un jubilado que cobra la mínima, que con el bono puede llegar a 300.000 pesos. Sí, 300.000 pesos. Entonces, bueno, nuestra abstención en la primera votación de la movilidad era porque, bueno, además nosotros tenemos un proyecto propio que establecía, ¿no?, esta movilidad y que alcanzaba los números de la canasta de un jubilado. No se llegó a discutir nuestro proyecto, sin embargo, en ese momento no estuvimos porque creíamos que era insuficiente, pero ya cuando vino el veto nosotros considerábamos de que no le podíamos negar un aumento, aunque sea módico, ¿no? Pero que en esta situación de emergencia los jubilados, digamos, tenemos que estar y apoyarlo, ¿no? Entonces por eso hicimos todos los esfuerzos para que se pueda voltear el veto de Javier Milei. Lamentablemente no se llegó, pero considero de que, digamos, no se puede poner hoy como prioridad a los sectores más sensibles. Uno son los niños y otros son los jubilados. No es que, porque esto tiene también mucho contenido social, ¿no? Unos dicen porque, a ver, muchos de los jubilados, seguramente nosotros en algún momento nos vamos a tratar de jubilar, vamos a llegar a esa edad, pero el problema es que se nos destrate, tener jubilaciones de indigencia, después cómo se han tratado a los jubilados en sus reclamos, porque hemos visto a la vuelta del Congreso, que ellos siempre realizan su movilización los miércoles, dan la vuelta, llenar de policías, represión, gases, es lamentable. Y además, lo más chocante que vimos después de esa escena, ¿no?, de la aprobación del veto, es el festejo, ¿no?, con un asado, festejar, nos parecía algo cruel, ¿no?, cruel, desvergonzado de parte del gobierno. Y por eso es que seguimos reclamando y apoyando el reclamo de los jubilados. Todos los miércoles estamos apoyando, pero creemos que es una manera injusta de que el ajuste tiene que pasar por los que menos tienen, ¿no? Y sobre todo por los jubilados, ¿no?, que, vuelvo a decir, es un destrato porque hoy se los trata como si fueran parias, ¿no? O sea, no solamente hablamos de los pocos servicios que tiene el PAMI, el kit de medicamentos, ya de las jubilaciones es terrible. Entonces, bueno, nos parece muy grave que el ajuste tenga que pasar por los jubilados, ¿no? Diputado, usted tiene un pedido de informes al Ejecutivo por la investigación que hubo sobre las pensiones de invalidez para las personas con discapacidad. Respecto de esto, ¿qué nos podría compartir? Porque se volvió se aumentaron los requisitos, se volvió a un decreto anterior de 1997... Mira, yo creo que es que lo que pasa que, a ver, siempre se pone en duda todos los beneficios que van a los sectores más sensibles, ¿no? Esto de la jubilación, pedirle más requisitos, empezar a revisar. Me parece, a ver, puede ser posible, pero en el marco de lo que es el ajuste ya busca al menos poner en duda lo que es un beneficio, y es módico, ¿no? Vuelvo a reiterar, no es que significa grandes montos hoy para grandes sectores, se pone en duda incluso aquellos que por ahí no cumplieron la totalidad de los aportes. Y esto digo porque he escuchado en la Cámara de Diputados donde muchos decían, bueno, pero hay gente que nunca aportó y sin embargo tiene el beneficio jubilatorio. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces no es culpa del mismo trabajador. Y esto pasa mucho en el interior, sobre todo en las empleadas domésticas o en los trabajadores rurales, donde uno va a trabajar y los empresarios, por no hacer el aporte social, se quedan con el monto de la plata, te mantienen en negro, precarizado. Entonces cuando uno va a su edad jubilatoria no tiene el conjunto de los años aportados. O al contrario, ¿no? Está reglamentado en la ley de contrato de trabajo de los trabajadores rurales que vos trabajás por temporada y no llegás a cumplir los 12 meses de aporte. Entonces, aunque vos trabajes en blanco, no llegás a la cantidad y son trabajos muy duros que cuando llegas a cierta edad ya no puedes trabajar y te tenés que jubilar y muchas veces terminás con la mínima, ¿no? Entonces, es algo que es propio de las condiciones de trabajo impuestas, pero no por los trabajadores, sino por el abuso de muchos esos empresarios que son inescrupulosos y en el caso de algunos sectores como las empleadas domésticas también, ¿no? De que muchos patrones no le hacen los aportes
con tal de quedarse o ahorrarse unos pesitos, ¿no? Hoy se va a dar a conocer la cifra de la pobreza. Sí. Ya se está hablando de, bueno, un crecimiento de la pobreza como resultado del estancamiento, entre otras cosas, de una clase media trabajadora que no puede contratar o generar movilidad en la economía. Y también la pobreza infantil. Se está hablando de una cifra, un porcentaje realmente muy alarmante. Sí, esto ya lo había alertado UNICEF Sí. ya la otra vez, que decía que aproximadamente un 70%, Un 70%, de sí. los niños bajo la línea de la pobreza. Además, otros datos que era terrible, ¿no? Esto de los chicos que se van a dormir sin cenar, son datos que son preocupantes. Dolorosos. Sí, son dolorosos, ¿no? Como usted decía, los jubilados, los niños es algo muy sensible, pero además si vos ves el crecimiento de la pobreza, que los datos actuales creo que ronda el 55%, Sí. hay lugares donde ha pegado un salto tremendo, ¿no? Chaco, Formosa, el NOA, con datos del 70, 65%, Santiago del Estero. Hay muchos lugares donde la pobreza alcanzó datos muy preocupantes. Entonces, esto, digamos, son las muestras de las consecuencias de una política donde se pone por delante cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el déficit cero, ¿entendés? Yo creo que eso son las consecuencias que trae, ¿no? Que son datos duros, tristes, pero que muestran hoy un retroceso social, ¿no? Y una destrucción de fuerza de trabajo, ¿no? Porque también se pierde mucho empleo. Muchas de esas personas que caen en la pobreza es porque no solamente es porque pierde poder adquisitivo, sino que pierden su fuente de trabajo, ¿no? Que eso también hay que decir. Y bueno, usted mencionaba la canasta básica del jubilado y después lo que necesita una familia mal llamada tipo, pero una Sí. familia con 2 ingresos para también no caer debajo de la línea de la pobreza, tienen que justamente, Sí. nosotros hacemos tomamos, no tiene nada de gracioso, pero se toma la palabra tienen que ser millonarios en el sentido de que tienen que reunir 1,5 millones de pesos, Claro. 1.400.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Obviamente nadie es millonario con 1.400.000 pesos en un hogar, pero ¿quién puede reunir ese dinero hoy? Sí, por eso también resulta chocante cuando por ahí funcionarios estigmatizan, ¿no? Y culpan los reclamos de los trabajadores. Lo vimos, bueno, en la comisión de ayer de transporte cuando se estigmatizaba al reclamo de los trabajadores de aerolínea, ¿no? Cuando el ministro lo llamó cuando el ministro- delincuentes. delincuentes y además gente que tenía privilegios. Vos sabés ¿Pero que qué hay que hacer ahí? A ver, pero eso es interesante, porque también la discusión, a ver, no sé qué piensan mis compañeros, yo no tengo, por supuesto, una opinión tomada, y si la tuviera no es el objetivo de darla en este contexto, pero alguien no está diciendo la verdad Claro, a ver, respecto estamos hablando de aerolíneas argentinas. Melina, vos fíjate que después de la ley base, ¿te acordás que estaba incluido lo de la privatización? Se sacó eso porque no había consenso, mucha gente lo rechazaba, no ingresó en la ley bases, se sacó eso. De ahí no se discutió más. Lo que pasa es que ahora se vuelve a poner sobre el tapete por un reclamo de los trabajadores, los últimos paros. ¿Pero por qué fue el reclamo? Y ahí es donde va el tema ¿no? Vos sabés que los trabajadores hace más de 6 meses que no tienen paritarias. Según los mismos trabajadores y lo que marca la inflación y los aumentos de las paritarias, han perdido cerca del 75% de su ingreso, digamos, porque no han tenido este aumento, la inflación le ha venido comiendo. Y obviamente en algún momento es como cualquier trabajador, si perdés tu poder adquisitivo, no te dan aumento, en algún momento vos tenés que reclamar. Bueno, era un reclamo justo el que estaban haciendo los trabajadores de aerolíneas, además de haber sufrido algunos despidos puntuales en algunas empresas como GPS. Pero bueno, a través del reclamo que hicieron los trabajadores es que vuelve a surgir este tema de la privatización. Es un juego extorsivo primero para que los trabajadores salgan a reclamar su justo reclamo y después poner sobre el tapete la privatización. Pero vamos a los ingresos, ¿no? Sí. Hoy vos sabés que hablaba con compañeros que son maleteros. ¿Cuánto ganan? 600.000 pesos. Pero ¿y un piloto? Un piloto cerca de 2 millones. Pero pará, 2 millones, pero si vos lo comparás con otras líneas aéreas Sí. que están cerca de 4, 6 millones. Ojo, o sea, están muy retrasados con respecto a otra aerolínea. Qué sé yo, Gol. Sí, una no sé, aerolínea, una aerolínea privada. privada, están muy por debajo. Entonces, Pero no se podría pensar, lo último, porque nos van a matar, no se podría pensar, por ejemplo, en un funcionamiento que pueda mezclar capitales, o sea, que pueda
asegurar rutas que hoy, digamos, por ahí no son rentables, pero son necesarias de cubrir, y el resto de las rutas, bueno, pensar en una estructura un poco más sustentable, económicamente hablando. Mira, hay algo curioso. Ayer cuando vinieron los funcionarios no pudieron explicar cuál va a ser la forma en que se iba a privatizar. Sí. Entonces era raro porque venían con el discurso de privatizar, pero no sabían la forma, si era con capitales totalmente privatizada o concesionar. Mira, para nosotros, digamos, hay algo que no podemos obviar, que es la experiencia de los 90. Cuando se privatizó Aerolíneas, pasó de tener 30 aviones a quedar con uno. Se cerraron montones de oficinas. Tenía casi 12.000 empleados, quedaron 5.000. Menos de la mitad. Fue un desastre. Se endeudó a más de 850 millones de dólares. Cuando la empresa se transfirió no tenía deuda. O sea, fue una estafa. Ahora, ¿por qué esta privatización tiene que ser mejor? Yo acuerdo en que las empresas del Estado no pueden ser una caja partidaria para uno u otro. Eso sí, podemos estar de acuerdo. Lo que sí creemos que tiene que ser una aerolínea de la Argentina, de los argentinos, pero también controlados por los trabajadores, por el usuario, para tener un mejor servicio económico, más transparente. Transparente, e incluso si ha ganancia y que sea para el país y que se pueda reinvertir para tener una mejor aerolínea o para cubrir necesidades sociales. Eso estamos de acuerdo. El problema está bajo qué concepto. Ellos dicen hay que entregarle todo a los empresarios, otros dicen no, bueno, hay que darle a los funcionarios de turno puesto a dedo. Nosotros estamos en contra, pero nosotros sí creemos en la fuerza de los que verdaderamente han mantenido el servicio, que son los trabajadores. Y yo creo que para defender aerolíneas, yo creo que es necesario no solamente unir a todo el pueblo, defender lo que es nuestro junto a los trabajadores, sino que las centrales sindicales llamen a un paro general, porque te digo, hoy esa aerolínea, el 2 de octubre está convocada la marcha de los universitarios, está pendiente lo de los jubilados, la esencialidad de los docentes. Hay que unir todos estos reclamos sociales para ir contra un ajuste que ya lo vimos en el presupuesto 2025, van a venir por todos. Gracias por haber venido, diputado Muchísimas Vilca. gracias.